Hola, ¿qué tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Como ustedes me ven, ya estoy toda empijamada, toda calientita, porque estoy prestándome a subir a mi habitación para terminar un trabajo. Miren cómo está. Es un saco, ya les voy a mostrar luego cómo queda. Y precisamente como hoy es jueves de puntadas, he querido compartir con ustedes esta bonita trenza que es bien fácil y es una trenza de 3 columnas. Así que manos al tejido. Como esta va a ser una muestra, voy a tejerla con esta lana que tengo aquí. Miren qué lindo color, es una lana jazmín. Y voy a hacer la muestra con mis agujas pequeñas de número 4.5. Como les había comentado yo en un principio, estoy haciendo un lindo saco que es para entregar, es para un pedido. Y pues no me quería quedar con las ganas de compartirles el tutorial de esta linda trenza. Es muy fácil. Voy a montar 15 puntos. Van a ser 6 de borde y los 9 para la trenza. Ya está aquí el primer punto y vamos a hacer los demás. Dos, 3, 4, hacen lazada, pasan por debajo y suben, lazada, por debajo y montan, lazada, por debajo y montan hasta que completemos 15 puntos. Vamos a hacer la primera vuelta así, un derecho, 2 revés, 9 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego vamos a hacer 2 revés y el último al derecho. Damos vuelta al tejido y donde estaba revés tejemos revés y donde es derecho, derecho. Entonces el primer punto lo pasamos sin tejer porque estamos en la segunda vuelta y luego hacemos como viene. Ahí está. Nueve puntos al revés, luego vendría 2 al derecho y el último al revés. Segunda fila. Ahora vamos a la tercera vuelta donde vamos a hacer lo que hicimos en la primera. Un derecho, 2 revés, 9 derechos, dos revés y un derecho. Ahora que hemos terminado esta vuelta, vamos a la siguiente tejiendo lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Y donde está revés, tejemos revés, donde está derecho, tejemos derecho.
Ahora nos toca hacer la fila número 5 y vamos a hacer aquí el primer cruce. Para esto voy a necesitar una aguja auxiliar porque voy a tomar 3 puntos y los voy a dejar en espera con la mirada hacia adelante, aquí. Y voy a tejer los 3 puntos que siguen todo al derecho. Ahora estos puntos los monto en la aguja y los voy a tejer 1, 2 y 3 derechos. Estos 3 derechos de aquí vamos a hacerlos normalmente porque luego de 5 vueltas los vamos a cruzar y ya van a ver cómo. Entonces terminemos estos puntos de borde y hemos hecho el primer cruce. Ahora vamos a tejer normalmente esta vuelta donde está derecho voy a tejer derecho y donde está revés voy a hacer revés. Esta sería nuestra vuelta número 6. La vuelta número 7. Los puntos van a repetirse. El cruce es lo que va a tener una variante, ¿sí? Vamos a hacer la fila número 8. Luego vamos a hacer la fila número 9, que sería al derecho, y luego hacemos la fila número 10 al revés. Y nos vemos para el cruce. Tengo ya tejida hasta la vuelta número 10. Ahora vamos a hacer el segundo cruce. Pongan atención que no es nada difícil. Vamos a tejer los puntos de borde, un derecho, 2 revés. Voy a pasar tejiendo los 3 primeros puntos al derecho para hacer el cruce. Y va a ser de esta manera. Voy a pasar el hilo hacia adelante y estos puntos los paso a mi aguja auxiliar. Pero estos puntos van a quedar atrás en espera, para yo poder tejer los 3 puntos que siguen al derecho. Ahí. 1, 2 y 3. Y luego voy a pasar esos puntos que quedaron en espera a la aguja paso el hilo hacia atrás y voy a tejer. Tejo los puntos de borde y miren cómo queda.
Ahora, para que se note la trenza, vamos a hacer otra vez otro cruce que sería con los 3 derechos de acá. Vamos a tejer 4 vueltas y nos vemos en la quinta. Ya he avanzado tejiendo 4 vueltas de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Ahora nos tocaría hacer el cruce del segundo motivo, porque aquí ya está hecho uno. Entonces tejemos los puntos de borde y con mi aguja auxiliar voy a pasar los 3 puntos hacia adelante y tejo los 3 siguientes y luego paso estos a la aguja. Los tejo al derecho, obviamente. Y ahí está listo mi cruce. Estos 3 derechos los tejo normalmente. Y luego los puntos de borde. Y miren cómo se forma la trencita, cómo queda bien bonito. Vamos a hacer un segundo cruce para que ustedes puedan mirar cómo va quedando a medida que va subiendo el tejido y practiquen y lo hagan en casa. Entonces vamos a completar hasta la fila 10 para hacer el siguiente cruce. Bien, ya está tejido hasta la vuelta número 10. Acuérdense, amigas, que las filas impares son al derecho y las pares al revés. Entonces vamos a hacer el siguiente cruce. Tejo los 3 primeros puntos al derecho, paso el hilo hacia adelante y con la aguja auxiliar voy a pasar estos 3 puntos y los tengo hacia atrás en espera. Voy a tejer los puntos que siguen al derecho y luego paso estos puntos. Y voy a tejerlos al derecho. Siempre tengan cuidado, amigas, de que no les quede un punto suelto, porque ahí les toca zafar todo el trabajo y repetirlo. Ahí está. Y así, a medida que ustedes van tejiendo, ya se va formando las trencitas. Siempre van a tejer primero las 3 de acá hacia adelante y luego los 3 de acá hacia atrás. Y así pueden tejer la cantidad de trencitas que deseen de acuerdo al trabajo que van a elaborar. Ahí está, practiquen en casa. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy fácil? Ustedes pueden seguir tejiendo el mismo motivo la cantidad de vueltas que necesiten para la prenda que vayan a tejer. Primero, saquen en una muestra hasta que les salga bien. No es difícil, amigas, ustedes ya vieron. Y si tejen prendas para el frío les va a quedar perfecto, porque es una puntada cerrada y va a quedar sus prendas bien calientitas. Ya les dejo ahí la idea y ustedes hagan en casa. Si les ha gustado este video cortito, denle dedito arriba y no se olviden de seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que les llegue la notificación del nuevo video. No se desconecten, ya que el sábado, Dios mediante, está programado la segunda parte del video del cubo que hicimos el sábado que pasó. No pueden desconectarse, no se pueden perder, porque si no, no pueden terminar el cubo. Yo me tengo que despedir rapidito porque tengo que seguir haciendo mi saco. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.